Bueno, Carlita, denle la bienvenida a nuestro primer invitado. Ramón, buenos días. ¿Estás ahí con nosotros? ¿Nos escuchas? No me Buenos días, ¿cómo aparece. están? ¿Me A escuchan ver, bien? ok. Por supuesto que sí. Bueno, es para nosotros un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Bueno, estamos acá desde esta ciudad, la ciudad grande, que recibe a un sinnúmero de ecuatorianos y también pues de diferentes partes del mundo. Pero bueno, la crisis, aparte que hay en el Ecuador, también es mundial y sabemos que hay muchos ecuatorianos pues que han estado migrando constantemente. La afluencia pues ha subido una barbaridad debido a la crisis económica y a la crisis de seguridad también que vivimos en nuestro país. Tú eres un representante, un líder de esta comunidad acá. ¿Cómo ves el panorama migratorio en estos momentos? Bueno, buenos días con todos y todas, con toda la audiencia. Gracias por el espacio. Un placer siempre estar acá con los compañeros y compañeras de Ecuador en directo. Y antes de comenzar, me voy a tomar el atrevimiento de desearle un feliz cumpleaños a mi señora esposa, que está cumpliendo 26 años el día de hoy, a Shirley Ponce. Así que, bueno, comenzando con eso, que sabe que la amo y le deseo lo mejor. Los migrantes, en términos generales, en Nueva York están bajo la lupa. No es para nadie ningún tipo de sorpresa que la situación que se ha venido desencadenando con los albergues, la situación migratoria entre los venezolanos y ahora los ecuatorianos específicamente, ha alarmado a la ciudad donde residimos y al país entero. Tanto así que es un tema también para las próximas elecciones entre Trump y Biden. Sin embargo, si tenemos como referencia las últimas elecciones del Ecuador para hablar de la población ecuatoriana específicamente, en términos políticos vemos que hay poca participación de parte de los electores al momento de sufragar, y que en estas últimas elecciones por lo menos la mayoría votó por el proyecto de Daniel Noboa. Ahora, es mucha de esta gente que está en el exterior que votó por este proyecto de Daniel Noboa, que le llevó casi 10 puntos de diferencia a Luisa González en los Estados Unidos y Canadá, se está arrepintiendo hasta cierto punto porque ve que sus familiares continúan emigrando hacia acá. Le ha tocado, ya hablando de evidencia anecdotal, recibir a sus compatriotas. Cada vez se está formando más y más grupos de acopio y demás a los compañeros ecuatorianos que están acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ver que la situación con los consulados no está mejorando, ver que habemos más inmigrantes en esta ciudad, y ver también que el panorama político, y hablo generalmente por los partidos en general, tampoco está ahí. Hoy por hoy, esta semana estamos afiliando para ayudar a lo que es la afiliación de la Revolución Ciudadana en Corona. Pero aparte de eso, no hay ningún tipo de actividad, de congreso, de convenio, de nada. Cada partido político, cada organización está por su lado, y lo único que pudo tratar de ayudar o de unificar a estos diferentes grupos que lamentablemente están separados normalmente por cuestiones políticas fue el intento o ese apoyo que se le está dando ahora a la lucha por el TPS. Y es justamente una luz al final del camino para tantos migrantes que han llegado, ¿no? O sea que no ha habido un respaldo efectivo del gobierno, ¿no? Sino que simplemente, bueno, pues se ha seguido con este trámite del TPS, que es nuevo, ¿no? Un poco aclarar eso, porque de pronto el gobierno está tratando de abanderar de que el TPS es netamente, pues, un impulso de ellos, pero esto es algo que ya se viene tramitando dentro de lo que tenemos entendido. ¿Cómo es esa tramitología? Sabemos que es un estatus temporal migratorio, ¿no? Para los ecuatorianos, pero aún tienen que esperar. Eso no es que se está dando en este momento, Ramón. Así es, no se está dando en este momento, y el TPS no es algo que sería para todo el mundo, sino que sería retroactivo. Es decir, si se aplica el día de hoy, que no está aplicado, sería para darle esta protección temporal de su estatus migratorio a los ecuatorianos que han llegado a Estados Unidos de hoy y ayer hacia atrás, ¿no? Y dependiendo de qué fecha deciden
darla, hasta qué fecha deciden darla. Así que aclarar ese falso incentivo de muchas personas tal vez de decidir emigrar o de tomar la difícil decisión de cruzar el Darién y demás, porque ahora se está dando el TPS. El TPS no es algo que nos da Daniel Noboa, no es algo que nos da ningún asambleísta ni nada por el estilo, es una decisión que toma el gobierno de los Estados Unidos. Tanto así que hoy por hoy el congresista Adriano Espaillá y la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, con quienes este gran colaboración entre diferentes grupos para tener el TPS que se ha logrado, ya se ha reunido con ellos y ellos tienen una legislación en el Congreso de los Estados Unidos específicamente para poder otorgar TPS a los ecuatorianos. Claro, al final del día esto es una decisión que tiene que tomar el presidente Biden, específicamente el señor Mayorkas, que es el encargado dentro del Ejecutivo del Departamento de Seguridad Nacional, que justamente tiene que ver con el tema del TPS. Así que no dejarnos confundir tampoco con algunas historias políticas y demás, pero entender que esto es algo que nos otorga directamente el gobierno de Estados Unidos, pero que también hay apoyo por parte de estos dos congresistas del Partido Demócrata. Vale recalcar, ambos, Espaillá y Ocasio-Cortez, representan a la ciudad de Nueva York, y creo que no es coincidencia que justamente ellos, que representan a esta ciudad, están impulsando la ayuda para los ecuatorianos en el Congreso. Así que hay posibilidades de que se dé, pero también a no dejarnos confundir. Qué bueno, qué buena aclaración, Ramón, porque en Ecuador se está manifestando por parte del gobierno que esta es una intención propia que viene de ellos. Cuando nosotros ya estando acá y conversando pues con los migrantes, ya un poco empapándonos, vemos que es una decisión que toman autoridades de gobierno de Nueva York, de allá, impulsado pues por los congresistas al ver la cantidad de migrantes y tratar primero de brindarle seguridad por las cosas que se dan, y también un poco a paliar el tema pues de la migración, porque hay también mucho indocumentado, ¿no? Y eso pues está trastocando la seguridad de Estados Unidos. Entonces la intención, dentro de lo que tenemos entendido, es que se mantenga la seguridad que siempre ha tenido Estados Unidos para poder darle un estatus a estos migrantes. Ahora, nosotros conversábamos con bastante comunidad de ecuatorianos, y te quisiera hacer una pregunta. Ellos manifiestan, dicen, nosotros queremos sufragar en las elecciones, pero somos indocumentados, ¿no? Entonces, nosotros le decíamos, pero bueno, acérquense a las oficinas que se pueden registrar y lo pueden hacer. ¿Ellos realmente pueden hacer esto? ¿Las oficinas están abiertas? ¿Cómo está migración en ese sentido? En teoría, el empadronamiento se puede hacer prácticamente siempre. Lo que ocurre es tal vez el momento cuando empiezan a ingresar estos documentos o estos datos al sistema. Lamentablemente, como mencionaba, y hablo por mí mismo, ¿no? Tampoco quiero generalizar, habrán funcionarios muy buenos y demás, o consulados que están haciendo un gran trabajo. También tenemos que entender que solo pueden hacer el trabajo que les permiten hacer desde el Ecuador, con los recursos que le dan desde el Ecuador, pero no hay activamente, especialmente con el conocimiento de que la población ecuatoriana está en determinados lugares, en determinados barrios, pueden tranquilamente hacer una campaña de empadronamiento, de ir a buscarlos, de que el Estado vaya hacia el ciudadano, especialmente en un país lejano, y no ponerle el peso de esta responsabilidad al ciudadano. Hoy por hoy no hay una campaña para empadronamiento, no hay una campaña ni siquiera para la consulta popular. En las elecciones anteriores, como en cada elección y consulta popular, se hace una propaganda de parte de los consulados para que quienes estemos en el exterior nos enteremos de cuáles son las preguntas, por ejemplo, de qué está en juego, o de las fechas te puedes inscribir para poder votar para tal elección hasta esa fecha, pero no es notorio y no es público esta información hoy por hoy de parte del consulado. Cuando digo público me refiero no que no la hayan compartido en algún espacio, sino que no es masivo para la gran comunidad, que entendiendo que no vivimos en el Ecuador, tenemos otras realidades. Acá es necesario que el consulado pueda tener esa mano y esa visión de ir hacia el ciudadano y poder, en este caso, decirles que se pueden empadronar, porque si no caemos en una falta, en una vulneración de derechos inmensa, porque tenemos cientos de miles de ecuatorianos que no están sufragando en el Ecuador y tampoco van a sufragar acá. Entonces son votos válidos que no están siendo reflejados en las elecciones
últimas, pero tampoco serían reflejados en la consulta popular. Y entonces eso afectaría muchísimo el resultado. Es realmente un resultado democrático si cientos de miles de personas no pueden sufragar en un país donde no es que son 100 millones de sufragantes, ni nada menos. Entonces cada voto cuenta y nosotros también tenemos nuestra postura sobre la consulta popular acá en la población. Ramón, la población. Ramón, pero también hay gente que se resiste a registrarse porque tienen miedo que mañana o pasado pues sean deportados. Y eso yo creo que falta un poco de comunicación de parte de los consulados acá en Estados Unidos, porque tal vez hay personas que tienen ese temor, ¿no? Una vez que se registran, puede ser que mañana eso tenga una complicación para su estatus que tienen acá en los Estados Unidos. Hasta ese punto hemos escuchado a muchos migrantes que nos han dicho, bueno, mucha gente no se registra por este tema. Uh-huh. Es que es así, el simple hecho de que haya esa preocupación refleja la falta de confianza que hay en el Estado ecuatoriano y en el consulado específicamente. Si el ecuatoriano en el exterior se sintiese a gusto, se sintiese en un lugar cómodo o en una relación cómoda con estas oficinas del Estado, no titubeara, no dudaría en irse a inscribir, pero no confía en darle su información al consulado, ¿no? Hay que entender que para ser claros, esto no tiene nada que ver con su estatus migratorio en Estados Unidos o en Canadá, en caso de encontrarse allá, sino que es algo directamente con el Ecuador. Usted puede tener su cédula, su ID consular, sin necesidad de tener documentación en el país donde reside. Es algo que no tiene nada que ver y más bien les invito a cambiar su domicilio a los Estados Unidos, les invito a sufragar desde el exterior y les invito también a sacar sus documentos también desde acá, desde los consulados, como pueden hacer con pasaportes y ID consular, entre otras cosas. Entonces, a tener bien claro que no importa su estatus migratorio, pueden obtener esta información y que más que nada, ahora ya pensándolo en términos positivos, ahorita estamos en un momento de shock, en un momento de adaptación con toda esta masa migratoria que ha llegado a Nueva York específicamente y a los Estados Unidos y Canadá en general, pero proyectando también que de a 5, a 10, a 20 años vamos a tener, Dios mediante, una comunidad migrante de ecuatorianos inmensa, muy organizada, y que si desde el día de hoy tomamos los pasos respectivos, tendremos la mejor representación posible, sea de los movimientos que sean, en unos 10, 20 años, ¿no? Porque estaríamos organizados, aludiendo que nos organizaremos, aludiendo que se llevará a cabo algo positivo, pero también podemos tener digna representación acá, con concejales, con representantes en la Asamblea del Estado de Nueva York, el Senado de Nueva York, el Senado y el Congreso Federal de los Estados Unidos, tantas otras posiciones. Entonces, dentro de la adversidad, ver que ahora la población ecuatoriana es tan grande, es tan inmensa, y sabiendo que somos personas trabajadoras, estudiosas y de empuje y de progreso, estoy con una mirada muy positiva sobre lo que se puede significar la comunidad ecuatoriana acá en Estados Unidos en la próxima década y también en qué se puede significar eso dentro de nuestro estatus, dentro de nuestro rol en la comunidad del país estadounidense específicamente, ¿no? Tener un rol más grande acá también. Así que estoy muy, muy positivo en ese aspecto y es lo que nos toca ya mirar hacia el futuro, porque la realidad es que están emigrando y somos cada día muchas personas acá. Para cerrar este tema de los migrantes que no se han registrado, ellos también que sería, si es posible, hablar con los consulados de acá para que de pronto abran oficinas los fines de semana, porque ellos trabajan, algunos trabajan y se les hace difícil o se les complica ir de lunes a viernes al consulado a registrarse. No solo eso, sino que aparte de que es de lunes a viernes, algunos consulados cierran 2, 3 de la tarde, lo cual es prácticamente imposible para algunas personas. Y esto hablo justamente de la falta de contacto que tienen con la población, porque si uno es
cónsul en Nueva York sabe que no es lo mismo que ser cónsul en Hong Kong o ser cónsul en Caracas, y cada consulado se tiene que adaptar, y desde Cancillería debería tener un programa para que cada consulado o cada oficina del Estado de Ecuador en el exterior se pueda adaptar a la realidad y necesidades de cada territorio. Acá todo el mundo sabe, inclusive las personas que viven en el Ecuador, que tienen familiares en el exterior, que no se trabaja para vivir, sino que se vive para trabajar. Entonces, tener el tiempo para poder ir a hacer estos trámites que, como decía anteriormente, son del Ecuador y acá tenemos otras realidades, otras necesidades, toma mucho tiempo, y es ahí donde la intencionalidad de los consulados y de la importancia que le da el Estado ecuatoriano al migrante para su voto, no solo para su voto y no solo para sus remesas, sino también para que sean dados sus servicios, ahí es donde se ve. Entonces, sí invitaría a que los consulados ahora puedan dar mucha más ayuda en muchos más horarios. Como decía anteriormente, también entender que solo pueden trabajar con los recursos que son dotados hacia ellos desde el Ejecutivo en el Ecuador, y si no le están dando esta ayuda, pues para ellos también se le hace muy difícil. Y haciendo una cuña también, solamente para dar la dirección exacta de donde el día de hoy y el día de mañana estarán afiliando para la Revolución Ciudadana en Queens. Para quienes están interesados e interesadas, se estará afiliando de 2 a 6 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde el día de hoy y mañana en la 9542, repito, en el 9542 de la 41 Avenida en Corona, Nueva York. Ahí estarán algunos compañeros y compañeras afiliando a quienes deseen ser parte de la Revolución Ciudadana. Así que, por favor, llevar o pasaporte ecuatoriano o cédula ecuatoriano, el último documento que tengan de ser posible. Y el número de contacto para esta persona es el 347-893-6826. Repito, 347-893-6826, la compañera Norma Arévalo. Pero como mencionaba Jaime, los migrantes, además de estas necesidades y estas realidades, que tenemos que como estar en dos realidades a la vez, entre Estados Unidos en este caso y el Ecuador, también estamos en contra de esta consulta popular, porque usted menciona que no hay horarios para los migrantes. Estamos mencionando que no estamos al tanto de la consulta popular, no estamos al tanto del empadronamiento, que los consulados no hacen este trabajo, y sin embargo los recursos que se tienen están dando para una consulta popular que acá la mayoría ni siquiera se ha enterado que va a ocurrir o que qué fecha va a ser. Entonces vemos que los recursos del Estado están siendo malgastados en estas preguntas que, si nos permite el tiempo, podemos desglosar, que no tienen nada que ver en beneficio de los ecuatorianos, ¿no? Para finalizar con el tema de los migrantes, ¿ustedes tienen estadísticas de cuántos migrantes han llegado estos últimos 2 años? Estos últimos 2 años, por datos de la aduana de Estados Unidos, solo en el mes, para darle un número, solo en el mes de noviembre en el 2019 entraron 1.248 migrantes, ya al mes, ¿no? Ya para agosto del 2021 habían entrado más de 17.000 migrantes ecuatorianos específicamente, ¿no? Ya para agosto del 2021. Y entonces vemos que esta cifra se mantiene. Hoy por hoy, los ecuatorianos son el número de migrantes que más cruzan la frontera, por lo menos los que son detectados, inclusive siendo más que países como Venezuela o Haití, ¿no? Ya para finales del 2021 teníamos casi 100.000 migrantes que habían cruzado ese año la frontera, y sabemos que en el sistema de albergues de Nueva York hay más de 60.000 migrantes, ¿no? Y el flujo migratorio no se detiene. Lo que hemos visto es que se ha diversificado un poco y que más personas están comenzando a ir a otros estados y no tanto a la ciudad de Nueva York. O personas que primariamente llegan a Nueva York, pero luego se van a otros estados. Lo que hemos estado viendo, y lo que tal vez alguna gente piense que se ha mitigado o que se ha detenido el flujo migratorio hacia Nueva York o hacia Estados Unidos, no es tanto así, sino que se ha diversificado un poco los lugares donde la gente se va a migrar. Pero es muy difícil también tener un número exacto, porque muchas personas vienen por avión y se quedan más allá de la visa que tienen tiempo, y esos números no entran de estos datos que tiene la aduana en la frontera, ¿no? Correcto. Ahora sí vamos a la consulta popular, Ramón.
¿Qué criterio merece a las declaraciones del presidente Daniel Noboa, que ayer dijo que los que no están con su consulta por el sí son conchudos y atrasapueblos? Realmente es como decía Carla, la actitud del presidente, bueno, da mucho que desear, le cambio yo, tiene una actitud muy soberbia, he dicho en varios espacios, y esto continúa. Se cree el rey Midas aparentemente, y las diferentes declaraciones que vienen llegando de diferentes medios, lo único que hacen es afianzar esa creencia. Lo que vemos que no es lo mismo que Moreno o Lazo, sino que es inclusive peor, porque la carcasa o la portada que tiene hace pensar a mucha gente que no tiene esta actitud. Pero, sin embargo, son preguntas totalmente nefastas, así que no entiendo de dónde viene este comentario. La pregunta del casillero A, ¿no? Que si estamos de acuerdo que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a todo ese accionar de la Policía Nacional, o la pregunta del casillero F, que si estamos de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, en teoría ayuda y nos reconforta de que se va a hacer algo al respecto, o de que van a estar siendo ayudadas las Fuerzas Armadas, pero en un estado como el ecuatoriano y una región como Latinoamérica, donde ya se han dado este tipo de libertades a las Fuerzas Armadas, en los 70, en los 80 en general, y ahora último también, no nos olvidemos que hubo un golpe de Estado hace poco en Bolivia, hace pocos años, ¿no? Estos son maneras de que el gobierno tome el abuso de poder. ¿Quién controla que el gobierno, una vez que tenga estos poderes, las Fuerzas Armadas y demás, no lo utilice para perseguir, no lo utilice de mal forma como lo hizo en los últimos meses, yendo a los barrios, discriminando por materia de clase social, de raza, y instigando a personas que no son los grandes capos del narcotráfico, ¿no? Entonces, estas preguntas dan camino a que se pueda dar un abuso de poder en las manos incorrectas, y las cuales sabemos que Daniel Noboa no son las mejores manos para el Ecuador hoy por hoy. La pregunta del casillero G, que habla sobre aumentar las penas por delitos de terrorismo, demás, ¿no? Delincuencia organizada. ¿De qué vale aumentar las penas en las cárceles si tranquilamente, si le dan 10 o 20 años, por dar un ejemplo, se pueden escapar el día de mañana o el próximo mes? Entonces no es un tema de aumentar años en la cárcel, de aumentar penas, es un tema de que los años que tengan los puedan cumplir. Entonces sabemos que también todas estas preguntas tienen una orientación política, y que esa es la gran razón, pues se podría decir, de ser de todas estas preguntas, de tener, al igual que el Trujillato en su momento y las otras consultas populares, aún más poder para perseguir al enemigo político, que tal vez ya está por salir de su pena, de cumplir su condena, y por algún motivo le quieren aumentar más años por estar aliado o asociado a la delincuencia organizada, según ellos, entre comillas. Entonces vemos también otro intento de seguir prescribiendo hasta cierto punto a rivales políticos. El casillero J, la pregunta J, que si estamos de acuerdo con que las armas, partes o piezas de explosivos, etcétera, de estas bandas sean utilizados por las Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional. Aquí me gustaría preguntar quién controla esto, ¿no? Sabemos que las armas demás tienen un número de serie, pero sabemos que muchas de las armas que tienen los narcotraficantes y estas bandas vienen de dudosa procedencia. ¿Cómo vamos a controlar de dónde vienen? Si fueron en su momento, la gran mayoría sabemos que no fueron adquiridas legalmente. ¿Cómo sabemos que no se va a crear un círculo vicioso de delincuencia le da armas a la policía? Se ha dicho muchas veces que muchas de las armas que tienen los delincuentes salen de la misma policía o de las mismas Fuerzas Armadas. Entonces sería, las Fuerzas Armadas o policía le vende, estoy especulando, ¿no? Le podría vender a las propias bandas en algunos casos estas armas, y luego ellos mismos las recuperan a través de redadas, etcétera. Entonces es un negocio redondo que en teoría tal vez pudiera funcionar, pero en un estado que no da las aseguranzas de que esto no podría pasar tranquilamente, ¿no? Y es ahí donde nos preocupa y donde nos lleva a pensar más allá de unas simples preguntas superficiales, sino realmente cómo va a ser, cómo se va a llevar a cabo todas estas preguntas ya en la práctica. Y ahí es donde quedan muchas. Y también, sí, por favor. Ramón, una consulta antes de que se me vaya el tema. ¿Ustedes qué piensan del tema de la extradición? Es un tema bastante importante, ¿no?
porque hablamos de acuerdos o convenios para extradición y uno de esos países pues es Estados Unidos. ¿Nosotros quiénes? ¿Los migrantes o la RC? Los migrantes en general. ¿Cómo ves tú la comunidad de migrantes con esa pregunta? Bueno, tomando en cuenta que es un tema bastante ideológico en realidad, y tomando en cuenta que la mayoría de las personas en Estados Unidos y Canadá que votaron a favor de Daniel Noboa, son personas que están a favor de lo que hace los Estados Unidos o de que vea a los Estados Unidos como el gran policía del mundo. Si tomamos estas líneas, podemos determinar que la correlación de estos datos nos lleva a pensar que estarían de acuerdo, por lo menos según las últimas elecciones, la gran mayoría estaría de acuerdo con la extradición porque ven a Estados Unidos, país donde residen, como un país que tiene mejor justicia o que, bueno, que todo el mundo en realidad. Entonces lo ven como algo positivo. También tomando en cuenta que teniendo un tinte político, cuando les hacen esta pregunta o piensan en esta pregunta de la extradición, tienen a un personaje o dos específicos en mente. Y como digo, el anticorreísmo en Estados Unidos y Canadá, hoy, por lo menos en lo que es las votaciones, es mayoría ante el correísmo, no, claro, diversificado en diferentes partidos que en una segunda vuelta se unen. Entonces, eso nos llevaría a pensar que lamentablemente los migrantes que están con esta línea política, que son mayoría, estarían a favor de la extradición. Se fue la Número señal, de parece. mensajes. ¿Estamos? ¿No? Sí estamos, Carlita. Sí, estamos. Antes de que se me olvide, porque no quiero pasarme, tengo millones de preguntas para ti, no te imaginas cuánto, porque tanta comunidad que hay, así que imagínate cuántos migrantes están viendo. Solo una pregunta para darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está en estudio. ¿Cuánto crees tú que demore la aprobación del TPS? ¿Hay un estimado? Porque sabemos que se ha avanzado, ¿no? ¿Que demorará 3 meses, 6 meses más, o es incierto? Es incierto, pensábamos que iba a ser, honestamente pensábamos que iba a ser aprobado ya, que ya para esta fecha lo íbamos a tener. Y aquí es donde viene en juego lo político electoral de Estados Unidos, y por eso también es importante entender el estatus de la política acá en este territorio, porque al ser algo que es dado directamente por el Ejecutivo, es algo que afecta a la popularidad según su base del presidente, ¿no? En este caso Biden. Estando en un año electoral, en noviembre del 2024 de este año vamos a ir a elecciones en Estados Unidos para elegir por el momento lo que parece ser entre Trump y Biden. Eso afectará mucho también a la votación que ellos tendrán de conservadores, de personas de derecha, de personas antimigrantes en Estados Unidos. Entonces, si Biden quiere ganar, y aquí es donde ellos tendrán que jugar sus números, ¿no? Si Biden quiere ganar gran parte de la izquierda, gran parte de la población que está en contra de él hoy por hoy, que es muy de izquierda, porque están en contra de lo que pasa en Israel, están en contra de lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, en Palestina, en todos estos lugares, se están alejando de él y él necesita estos votos para poder ganarle a Trump. Asimismo con temas de migrantes y otras cosas más asociadas a la izquierda. Si él toma esta línea, que el Partido Demócrata ha visto que necesitan porque están perdiendo los votos de la juventud, de los progresistas, etcétera, es muy probable que apruebe el TPS antes de las elecciones. Ahora, si él toma la medida de que él prefiere ganarse o tener los votos de los conservadores, de los republicanos, de las personas que normalmente votarían por Trump, entonces él nunca haría ese tipo de cosas porque estos electores son personas que están migrantes en estos momentos, que están a favor de que se construya el muro en la frontera y darle el TPS a personas que están pasando la frontera, pasándose el muro mismo en muchos casos, pues no sería muy adecuado para Biden. Entonces es una jugada política más que nada que depende netamente de los deseos electorales de Joe Biden. Hay otras cosas, pero yo lo reduzco principalmente a esto porque depende netamente de él y su pluma dar esto. Entonces ya depende de los deseos de él y de su equipo analizar si es favorable para sus elecciones, ¿no? para su elección para las próximas, quedarse los próximos 4 años.
Es la participación del sociólogo Ramón Méndez, analista político, quien nos acompaña en esta mañana. Ya tenemos también a nuestro siguiente invitado y les recordamos a nuestros amigos y amigas que nos acompañan a través de las cuentas principales y también alternas que nos regalen los likes, por favor, porque estamos un poquito bajos, pero estamos con buena audiencia, así que por favor regálennos los likes. A la comunidad de migrantes que tenemos aquí a Ramón. Por favor, la comunidad de migrantes, así es. Finalmente, de mi parte, sociólogo, utilizar este mensaje como algo dentro de este análisis de cómo está el país. Usted como sociólogo, ¿cómo analizan estos mensajes que se están vertiendo en diferentes partes de la sociedad, del sector público, del sector político, sobre percepciones diferentes que causan daño a la sociedad? Como por ejemplo, la ministra Palencia de Gobierno dice que hay periodistas, hay medios, hay gente que está creando percepción equivocada de todo el buen trabajo que hace este gobierno. Ayer leía a la Corporación Ciudadana hacer un llamado de atención a la ciudadanía diciendo que por favor ya dejen de atacar en las redes sociales a determinado funcionario porque eso crea simplemente pues un desprestigio. Pero esa misma institución o funcionarios que piden que no se ataquen no hicieron nada cuando se atacó a la Revolución Ciudadana y atacó a su líder y a todos los miembros de la Revolución Ciudadana ante hechos violentos que se registraron en el país, como la muerte de Villavicencio. Muchos se atrevieron a decir que ya sabían quién lo había asesinado, que ya sabían quién había hecho los pactos con el narcotráfico, y ahora vemos que todo se les está cayendo. Entonces, ¿cuál es su impresión o su análisis respecto a las percepciones? ¿A quién le conviene ver estas percepciones? Bueno, aquí tenemos que tener claro que solo el Estado, en este caso el gobierno de Daniel Noboa, que controla el Estado, son los únicos que están construyendo o tratando de construir una narrativa, una percepción de que todo está bien, ¿no? De que la delincuencia está bajando, de que ya hay seguridad, lo cual sabemos que no es así. Acabamos de tener a una joven alcaldesa asesinada, sabemos que las extorsiones y secuestros siguen en aumento, inclusive datos del gobierno mismo, y lo único que está haciendo la sociedad, o en este caso medios independientes del gobierno actual y de otros países inclusive, es revelar lo evidente, revelar que en realidad este gobierno no es tan bueno como lo quieren mencionar, como lo quieren hacer aparentar, y la sociedad realmente no está tampoco en su totalidad comprando este discurso de que las cosas están bien. Ellos quieren decir, el gobierno en este caso, que los Contreras o la oposición, como lo quieran posicionar ellos, están queriendo crear la percepción de lo contrario, pero realmente lo que está ocurriendo es que lo que ellos quieren esconder desde el gobierno, lo que ellos quieren plantear, simplemente ya no está calando en la sociedad. Y estaba calando bastante hasta algunos últimos eventos que el gobierno de Daniel Noboa ha tenido, ¿no? Como esto que pasó en España, que hizo público el medio El Debate. Y esto es lo único que va a pasar, es que va a seguir continuando esta caída en la narrativa que ellos quieren posicionar, ¿no? Yo diría que para ya finales de este año, ya cuando se acerque bastante las elecciones, veremos aún más por la propia acción de Daniel Noboa, que es lo único que ha revelado lo que está pasando, lo que no está pasando, su propia actitud, sus propias acciones, lo llevará a cometer otros errores que le puede costar grande, ¿no? Que le puede costar grande. Pero su popularidad sigue siendo alta, más allá de que sigue bajando precipitosamente, ¿no? Lo que pasa es que estaba tan alta, entre comillas, que parece que siguiera alta. ¿Y no será una percepción también esto del posicionamiento? A la final nos están vendiendo la idea de que está alto, pero no es una percepción equivocada. Al final del día, si está alto o no, lo que tenemos que asegurarnos es de que estemos a favor o en contra, es de que voten, ¿no? Entonces yo sí quiero ver toda esta popularidad que supuestamente tiene, cómo va a ser
traducida a votos en unas elecciones próximas, ¿no? Entendiendo también que mucha gente que votó por él, y esta es anecdotalmente hablando, no tengo los números, pero mucha gente que votó por él recientemente, hace pocos meses en las elecciones, está acá. Entonces, y como está la situación, tampoco va a votar o no tienen el interés de votar desde acá. Entonces, también podemos ver que mucha gente que inclusive forma parte del bloque que lo apoya a él ya no está en el país. Entonces, eso también lo va a afectar a él eventualmente, porque no es que ven partidos políticos al momento de emigrar, ¿no? Ven la situación económica. Le agradezco, sociólogo Ramón Menéndez. Director. Méndez, ¿cómo está, Ramón? Méndez, gracias primero por la invitación que nos ha hecho el día de hoy. A las 18:30 vamos a estar en Queens, ¿no? A ver si le dice a la audiencia la dirección. De Junction Boulevard, 3545 Junction Boulevard, en el segundo piso, de las 6:30 de la tarde en adelante. Vamos a estar con Ecuador en directo. Falta Gustavo nomás. Y Javier. Ahí va a estar Carlita. Los que no conocen a Carlita, pues van a conocerlo en persona. No me le cambie el nombre a Jorgito, es Jorgito. Ah, Javier Lazo. Ah, no, usted se refería a Javier Lazo. Sí. Ah, correcto. Ahora es Javier parte de Ecuador en directo. Claro, es parte del equipo de Ecuador en directo. Hoy tiene programa a las 17 horas. Sí, hoy 6 de la tarde, 17 horas, 5 de la tarde, hora de Ecuador, 18 horas, hora de Nueva York, estará en vivo Javier Lazo con su programa Palabra Suelta. Ramón, quiero agradecerte, nos vemos en la tarde en Queens. Perfecto, ahí nos vemos. Saludos a todos.